Vamos a hablar en este video de un fenómeno que ocurre en los líquidos que se conoce con el nombre de capilaridad. En inglés es capillarity. Vamos a auxiliarnos de estos tres diagramas para poder comprender de forma más sencilla cómo ocurre el fenómeno de capilaridad. En un video anterior hablamos de fenómeno de tensión superficial y dijimos que la tensión superficial estaba determinada por las fuerzas de cohesión o fuerzas intramoleculares que ocurría entre las moléculas que están en la superficie de un líquido. Es decir, estas pequeñas esferas de color blanco son moléculas que están localizadas en la superficie del líquido y esas moléculas están interactuando entre ellas. Vamos a ver que este fenómeno de tensión superficial o fuerzas de cohesión entre esas moléculas son partes responsables del fenómeno de capilaridad. Vamos a concentrarnos primeramente en este diagrama que tenemos a la izquierda, abajo. Vamos a imaginarnos que tenemos un recipiente que contiene agua y que ese recipiente está abierto a la atmósfera. Si introducimos un tubo fino de vidrio, vamos a ver que inmediatamente el nivel del líquido, el nivel de agua sube. Y va a subir hasta una altura h. Y usted se preguntará, ¿por qué el líquido sube si va en sentido contrario a la fuerza de gravedad? Bien, precisamente el líquido sube dentro del tubo debido al fenómeno de capilaridad. Y para poder explicar el fenómeno de capilaridad tenemos que hablar de dos fuerzas. Fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. Voy a representarlo con otro color para diferenciarlo. ¿Cuáles son las fuerzas de adhesión primeramente? Y vamos a mirar este diagrama que tenemos a la derecha abajo. Bien, las fuerzas de adhesión son las fuerzas que ocurren entre las moléculas que están pegadas a la superficie del tubo y las moléculas del tubo o del sólido. Es decir, son las fuerzas que están interactuando entre estas moléculas y el sólido. Es decir, escribiéndolo aquí, decimos que son entre la superficie del tubo y las moléculas del líquido. Ahora bien, las fuerzas de cohesión son las fuerzas que ocurren entre las moléculas que están más alejadas del tubo o de la superficie sólida. Es decir, estas moléculas que están aquí, que están interactuando entre ellas, a esa fuerza se conoce con el nombre de fuerzas de cohesión. Y como vimos hace un minuto, son las fuerzas responsables de la tensión superficial. Sí, serían las fuerzas entre las moléculas del líquido solamente. En dependencia de cuál es la fuerza que predomine, es lo que va a determinar que el líquido suba dentro del tubo o baje dentro del tubo. En el caso del agua y de la mayoría de los líquidos, el nivel sube dentro del tubo. ¿Y por qué sube? Porque las fuerzas de adhesión predominan o son mayores que las fuerzas de cohesión. Es decir, las fuerzas entre estas moléculas pegadas a la superficie y la superficie del sólido son tan grandes que hacen que el líquido suba, empujan el líquido hacia arriba. Y ¿hasta dónde ellas suben? Hasta donde se alcanza un equilibrio entre las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión y además el peso del líquido o fuerza de gravedad. Es decir, en el caso del agua, las fuerzas de adhesión son mayores que cohesión y por eso el líquido sube. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, del mercurio, vamos a ver en breve un diagrama para el mercurio. Las fuerzas de adhesión son menores que las fuerzas de cohesión. Si las fuerzas en el mercurio, las fuerzas entre estas moléculas que están aquí alejadas de la superficie son mucho mayor que las fuerzas entre las moléculas
pegadas a la superficie, y por eso, como vamos a ver en el diagrama, en un diagrama en un minuto, el nivel de líquido baja dentro del tubo. En el caso de los fluidos donde el líquido sube o la fuerza de adhesión predominan, se dice que el tubo se moja, es decir, moja el tubo. Y en el caso de los fluidos como el mercurio, que el nivel de líquido baja, se dice que el líquido evita la superficie del sólido y por tanto evita el tubo o la superficie. Es decir, no moja el tubo. Si vamos a ver en un diagrama, vamos a borrar esta parte para comparar, para tener una mejor idea de la comparación entre el mercurio y el agua. Y voy a traer otro diagrama. Si en este diagrama vemos que en el caso del agua, que es el caso que habíamos estado viendo anteriormente, el líquido sube porque las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión. En el caso del mercurio ocurre lo contrario, las fuerzas de adhesión son menores que las fuerzas de cohesión y por tanto, como ustedes ven en este diagrama, el líquido baja dentro del tubo. En el caso donde las fuerzas de adhesión predominan, se forma un menisco, como ustedes ven en este diagrama del agua, es decir, se forma un menisco cóncavo. Si quizás ustedes en algún experimento en algún laboratorio han podido darse cuenta de este fenómeno, de cuando introducen agua dentro de un tubo de cristal, observan que se forma un menisco cóncavo, donde en la altura es mayor pegada a las paredes del tubo. Lo representé aquí en una escala mayor. Y en el caso del mercurio ocurre lo contrario, ocurre un menisco convexo, donde la altura de la parte pegada al tubo es menor que en el centro del tubo. Vamos a ver algunos ejemplos de este fenómeno de capilaridad en la vida práctica, es decir, cómo ocurre este fenómeno. Voy a traer un diagrama de algo que ustedes prácticamente ven todos los días, y es en el caso de un papel toalla. En este esquema observamos que hay un papel toalla que está mojando un líquido, digamos que sea un líquido similar al agua, que está en una superficie. Como ustedes observarán, el líquido sube dentro del papel toalla, sin solamente mojando una punta del papel toalla, el líquido sube a través de la porosidad del papel toalla hasta un punto donde se igualan esa fuerza adhesiva con el peso del líquido o la fuerza de gravedad. Algo que quería mencionar era que, y que vamos a ver en el próximo video con más detalles, es que esta altura que sube o la altura que baja el líquido va a estar en dependencia de la tensión superficial y va a estar en dependencia también del radio del tubo. Es decir, algo importante es el radio del tubo. Si mientras más fino sea el tubo, mayor va a ser la altura. Y vamos a ver, como decía en el video posterior, por qué ocurre esto. La altura del líquido va a ser mayor y el menisco o la parte cóncava que se forma va a ser más pronunciada. Es decir, importante aquí, radio del tubo y tensión superficial del fluido. Otro ejemplo de aplicación en la naturaleza de este fenómeno de la capilaridad, voy a traer otro esquema aquí. Es lo que ocurre con las aguas subterráneas. Es decir, la especialidad de hidrólisis se basa o estudia esta parte de capilaridad en el caso de los suelos. Y en este diagrama mostramos algo que ocurre
decir, algo que la capilaridad muestra a través del suelo, es decir, la parte más baja, la parte más profunda donde está el agua a través de la porosidad del suelo migra hacia las superficies posteriores, hacia, digamos, la superficie más cercana al nivel de la tierra, donde no está saturada o a veces se seca, y esta migración del agua a través del suelo ocurre precisamente por el fenómeno de capilaridad, y es lo que alimenta de agua y nutrientes a las raíces de las plantas, y es lo que hace que esta agua a través de las raíces suba hasta las hojas y permita mantener vivas las plantas. Vamos a ver, como había mencionado en el próximo video, cómo calcular esa altura que ocurre dentro, es decir, la altura que el líquido sube o baja dentro del tubo, es decir, la expresión matemática que permite determinar esa altura. Nos vemos en el próximo video.